Gestern lang sa show talaga din. Jadi
Ah, no, se está trabajando. No, se está trabajando predicando. Comunidad de predicando. Es toda la vida, ¿no? ¿Dónde está qué? Hasta no me recuerdo qué familia. Da fazer Rana ho nizene sakane nize ko sange laal ko kare video ka apna Anor tane video ko ne ke kana bada sor ke da ala ngaro ke sar bo free ma ka ogora ha wa de kholo kana wa kholo